¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Me toca reemplazarlo a mi querido amigo Gustavo Silvestre hasta el miércoles, así que van a tener que soportarme hoy, lunes y martes. Nuestro hashtag es Estado Recuperado. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno empieza a repasar lo que ocurrió en los últimos años y empieza a ver lo que lentamente se va recuperando y empezamos a observar que el Estado se está haciendo presente, por ejemplo en Concordia, lo mostraba Juana Morín, empezamos a mostrar que hay una tarjeta que se utiliza para comprar leche, carne y alimentos. En el país que nos contaron, nos dijeron que producimos alimentos para 400 millones de personas, es el país donde hay hambre. En la provincia de Buenos Aires, 63% de los chicos son pobres o indigentes. En todo el país, 1 de cada 2. Pero hay un dato que muestra la desidia más absoluta del Estado. Más allá de la degradación de ministerios como Trabajo y Salud, hay un detalle, un dato, una realidad que es enorme. En la aduana se recuperaron 12 millones de dosis de vacunas que estaban incautadas en la aduana porque el Estado no había pagado los derechos de importación. Lo hizo el ministro Ginés González García. Pero preste mucha atención y escuchen este testimonio para empezar. Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que empezaron a llegar. El primer envío es el 5 de junio. Del 5 de junio hasta ahora han venido reiteradamente envíos y no han sido sacados de estos depósitos. Eso naturalmente se solucionó, obviamente con la voluntad política nuestra, pero además con la inclusión en la emergencia social y sanitaria y económica, de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas que se pagaban por la aduana. Esto, a ver si lo digo en números. Acá el valor total son 84 millones de dólares que el Estado ya pagó. Por esa otra parte del pago que no estaba pagada es que no se sacaron las vacunas ni se pagó también. Lo que hicimos ahora es eximir con esa ley de las tasas de aduana. No pagamos absolutamente nada, de manera tal de, bueno, obviamente atenernos todos a las consecuencias de toda una situación crítica que lamentablemente, bueno, es inexplicable porque lo que tenía que pagar el Estado era Estado versus Estado. O sea, era pagarle al Estado y no haberle pagado, y por otro lado no tener disponible un enorme gasto y sobre todo un gasto que era nada menos que para prevención, como son las vacunas. Esto pone de manifiesto la dejadez más absoluta del Estado. Es no importar la salud pública, no importar la vida de los chicos. La Argentina se enfrenta a una epidemia de sarampión en los últimos meses. Esto estaba retenido desde junio de este año. Estamos en enero. Hacía 6 meses que estaban las vacunas. Mientras tanto ocurrieron epidemias, como la del sarampión, por ejemplo, una enfermedad que volvió a la Argentina. ¿Hay algo más déspota que permitir, cuando había que pagar al propio Estado, que vacunas que eran del calendario de vacunación queden durmiendo el sueño de los injustos en la aduana porque al Estado no le importaba pagarlos lo que hay que pagar en la aduana para poder vacunar a los chicos? Y esto tiene mucho que ver con las pirámides, ¿no? El Estado argentino abandonó durante 4 años a los chicos y a los viejos. Al Estado no le importó la vacuna de sus pibes, como tampoco les importó los alimentos de los chicos. Al Estado tampoco le importó que los jubilados pudieran comprar remedios. Al Estado argentino durante 4 años no le importó que los jubilados lleguen a fin de mes, y es más, esto es más grave. Pretendían hacer otra vez la reforma previsional para sacarle plata a los jubilados. Y esto pone de manifiesto también el desinterés absoluto por las políticas públicas que tuvo el gobierno anterior, porque ustedes, hay que recordar esto, se anunció con bombos y platillos, con el único objeto de ganar una elección, que le iban a prestar plata a los jubilados, con plata de los jubilados, o sea, del ANSES, a una tasa subsidiada del 50%. Endeudaron a millones de jubilados. Los jubilados, que se endeudaban para pagar tarifas de servicios públicos, deudas que tenían, al otro mes, cuando iban a cobrar la jubilación, que ya de por sí era magra, era muy magra, muy baja, era prácticamente un salario indigente, se encontraron con descuentos de hasta 3.000 pesos. O sea, les era imposible ya alimentarse. Pero la desidia del Estado, la dejadez del Estado, el abandono de políticas públicas, se pone de manifiesto a través de
hechos puntuales, pero gravísimos, como por ejemplo haber dejado 12.400.000 dosis de vacunas que pertenecen al calendario de vacunas durmiendo en la aduana durante 6 meses. Esto no les importó, no les importó. Por eso hay que empezar a pensar el por qué se toman medidas de urgente. Y vamos a el tuit de Alberto Fernández sobre la industria, el tema industria. En 2015 la empresa Tecnopon operaba al 90% de su capacidad, pero sufrió las políticas que priorizaron la importación y la especulación. Hoy lo hace al 50%. Ya estamos trabajando desde el Estado para fortalecer los que producen y generan trabajo y así reactivar la economía. Es la única manera. Ahora, por eso se pasó de un Estado que solamente se ocupó de la timba financiera, de traer capitales golondrinas que venían acá a invertir en una tasa del 82%, 70% en LEVAC, LELIC lo contó mucho ya Fernando Alonso, a una política, a un cambio de modelo, por un modelo productivo, un modelo inclusivo. Y veamos el video del presidente. Emocionada porque sé que se viene un gran cambio para nuestro país y que es la política que necesitamos para salir adelante. Vamos con la industria argentina. ¿Cuánta gente trabaja? En este momento trabaja en esta planta 120 personas. Antes, hasta el 2015, éramos 300 personas. La responsabilidad de nosotros, por supuesto, para que entiendan que tenemos que cuidar la economía, tenemos que cuidar los precios, que tenemos, por supuesto, tenemos que cuidar todo esto, por supuesto, porque acá es un trabajo de todos, no es un trabajo de ellos. Absolutamente. Todos tenemos que meterle garra para que esto se vuelva a ordenar. En un extenso reportaje, Felipe González decía a un medio de comunicación que cuando una persona llega al Estado y confunde el Estado con lo privado, se equivoca, porque lo público nada tiene que ver con lo privado. Lo decía un dirigente español, muy prestigioso por el mundo, pero vamos a reparar el porqué. Porque el Estado durante estos años lo único que hizo fue prestar entre amigos. Y si no, presten atención a este recorte. Vicentín, de las cerealeras más grandes de Santa Fe, está en crisis. El Banco Nación planea oponerse a la reestructuración de su deuda. El Banco Estatal es su mayor acreedor. En los últimos días la firma incumplió con un pago de 184 millones. El gobierno de Macri le había otorgado créditos por 18.400 millones de pesos. 18.400 millones de pesos. Esto le prestó el Estado a una cerealera de las más grandes del país, a Vicentín. O si hoy Vicentín pretende pagar su deuda en cómodas cuotas porque el Estado le había prestado 18.400 millones de pesos. O sea, Vicentín se financiaba con plata del Estado. Ahora, pretende reestructurar su deuda y me parece que el Banco Nación va a decir, no, señor, ¿usted cuánto ganó? Porque este es el otro punto que hay que tener en cuenta y es bueno que la política repase y revise la historia. Todos los empresarios, Sociedad Rural, la UIA, todos, absolutamente todos, son los grandes cómplices de las caídas de gobiernos democráticos, que ellos llaman populistas. ¿En qué sentido? Cuando uno recuerda ya por la década del 80, 1988, 89, había reunión con un grupo que se llamaba el Grupo de los Ocho. Estaba integrado por la UIA, Sociedad Rural, estaba integrado por Amalia Lacroce de Fortabat y otros empresarios. ¿Qué hicieron? Derrocaron a Alfonsín. ¿Ustedes recuerdan el discurso del 88 cuando Alfonsín se para y le contesta al churrón en la Sociedad Rural? Era porque permanentemente intentaban que el gobierno de Alfonsín cediera a sus presiones. Los empresarios argentinos son aquellos que pretenden recuperar su inversión en menos de un año. En el mundo las inversiones se recuperan mucho más tarde, pero acá la historia real es política. Porque a los países y a la economía los maneja la política y toman como referencia economistas para interiorizarse, para formular y ejecutar planes económicos, pero todo se trata de política económica, no de economía política. Cuando la política solamente busca beneficiar a grupos de amigos, te encontrás con que se hace una suerte de economía para unos pocos y vas a ver lo que es la realidad argentina,
donde se ha marginado prácticamente a la mitad de la población. Es decir, se construyó a través de un grupo de empresarios que llegaron al poder solamente para beneficiarse con negocios, se construyó un esquema por el cual los amigos, poner de vuelta lo de Vicentín, hicieron enormes negocios a costa del Estado y desde el Estado se llenaron de plata. Se llenaron de plata. Por eso quedan pocas reservas de libre disponibilidad en la Argentina. Y acá tienen ustedes, Vicentín en crisis, el Banco Nación planea oponerse a reestructurar una deuda de esta empresa, que era obviamente amiga. El Banco Estatal es su mayor acreedor. En los últimos días la firma incumplió con un pago de 184 millones de pesos. El gobierno de Macri le había otorgado créditos por 18.400 millones de pesos. Y mientras tanto tenemos la realidad que nos golpea y nos sacude todos los días. Porque un gran defecto de determinado sector de la política es alejarse de la realidad. Es perder el contacto y el contrapunto con el día a día. Fundamentalmente el contacto. Los olores de la realidad, el caminar por la calle, caminar por la vida, mirar a su alrededor. Y la realidad fue, lo contó Juan Amorín en un informe excelente cuando recorrió Concordia, fue el Estado se había ausentado, había enormes negocios con amigos que cobraban fortunas y han ganado fortunas, y cuando asume el gobierno actual, tienen que salir con una tarjeta de débito para que los argentinos puedan comprar alimentos, porque había una enorme cantidad de chicos y familias que se subalimentaban. Así lo contaba Daniel Arroyo. El 30% de las compras fueron en lácteos, carnes, frutas y verduras. La mujer, antes de acceder a la tarjeta de alimentos, tiene dos pequeños cursos. Uno sobre nutrición, donde se insiste mucho en el tema de los lácteos, carnes, frutas y verduras. Un curso de salud. El banco entrega la tarjeta y ahí compra. 30% de las compras fueron orientadas a eso. Eso es realmente muy importante porque hay mucha insistencia con eso. Cuando la madre compra, codifica la tarjeta y eso nos va a permitir que las nutricionistas hagan una política de seguimiento, orienten. La verdad que ha sido importante. La tarjeta es de 4.000 pesos para las madres que tienen un chico menor de 6 años, de 6.000 para las que tienen más de un chico. No permite extraer dinero del cajero, no sirve para sacar plata del cajero, sino para comprar los alimentos que quieren, como quieren. Esto de que el 30% del consumo haya sido leche, carne, frutas y verduras es importante. No nos fue también con las frutas, solo el 2% compró fruta, ahí queremos orientar Eso es más. concientización. Eso es concientización, tiene que ver con el precio de la fruta también, pero es seguir trabajando. Nos fue bien con el tema de lácteos, carnes y verduras, no tan bien con el tema de la fruta. Y después hay otra, el argentino es una persona, los argentinos somos muy particulares, ¿no? Siempre politizamos absolutamente todo, ideologizamos absolutamente todo, le echamos la culpa al otro permanentemente y decimos, bueno, hay un grupo que trabaja, que subsidia y mantiene a un grupo de vagos. Esta es un poco la teoría. Ahora, todo esto ocurre cuando los estados se ausentan, porque ustedes recuerden que hasta 2015, desde que nacieron los planes sociales en el 2002, empezaron a ir bajando lentamente mientras se iba reactivando la producción en la Argentina. Yo recuerdo una frase de Eduardo Duhalde cuando asume la presidencia, con la caída de la Rúa, Rodríguez Sá y todos los periodos que hemos pasado en la Argentina, cuando decía, todos los vasos que veo son importados, todo lo que veo es importado, hasta las pelotas de fútbol. La empresa estatal YPF las importaba, las pelotas de fútbol, que creo que es nuestro deporte tradicional. Hemos abierto la economía y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El de la silla rota de Martínez de Oz. La Argentina iba a eso. La Argentina durante 4 años desinvirtió en producción. Los medios invisibilizaron la pobreza y este combo fatal hizo que marginemos a más de la mitad de la población. Y acá tenés los contrapuntos entre los planes, los dos modelos de país. Cuando asume Mauricio Macri aumenta las tarifas, aumenta el transporte, subtes, colectivos y trenes, elimina y disminuye las retenciones. Recuerden que con este punto es importante destacarlo porque permitía liquidar en cualquier parte del mundo, ¿eh? No hace falta venir a Argentina. Licuación de salarios, dolarización de precios de combustibles, las tarifas eran impagables, recuérdenlo, y despidos masivos. Ahora, cuando asume el otro modelo, porque esta es la otra, asume el otro modelo, con un modelo completamente diferente, donde empieza a participar de lleno el Estado, donde se empieza a ocupar de lo público, se empieza a ocupar de los que menos tienen y tenés, primero una tarjeta alimentaria, ¿para qué? Para que los argentinos puedan comer.
Hay un enorme sector de la sociedad que no come. La doble indemnización, ¿para qué? Para que no haya despidos. Eliminación de la movilidad jubilatoria. El bono para jubilados y beneficiarios de AUH. Ojo con esto, que para los que menos cobran los jubilados, en lugar de un 16%, 20%, es un 35%. Bono, decíamos, para jubilados y beneficiarios de AUH, que son 5.000 pesos, para los jubilados, congelamiento de tarifas y naftas y peajes y aumento de salarios. Estas son las claves para poder empezar a reactivar la producción en la Argentina y el consumo, que es el sustento de las pymes, que es la que mayor cantidad de empleos generan. Y como cortito, para cerrar, este país, durante los últimos 4 años, a todos nos fue mal, inclusive hasta las empresas que son internacionalmente famosas y que ganan mucha plata alrededor del mundo. En la Argentina perdió plata y casi se va Coca-Cola. Esto les pone de manifiesto a ustedes las malas políticas públicas implementadas que solo le sirvieron a un grupo de vivos que se llenaron de plata a costa de los pobres. Fernando Alonso, ¿cómo te va? Buenas noches, Fer. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos hoy temas muy interesantes porque finalmente se conoció el decreto que otorgó el aumento salarial a cuenta de las paritarias. Aclaremos, no es un bono como por ejemplo el que entregó o el que impulsó la administración de Mauricio Macri en octubre pasado intentando mejorar su clima electoral. Esto es un aumento salarial y como tal va a sufrir los descuentos que corresponden a la ley. 3.000 pesos en enero que se cobran en febrero, 4.000 pesos en febrero que se cobran en marzo. Pero más adelante, si te parece, damos más precisión de este aumento salarial. Por supuesto, Fernando. Y le damos la bienvenida al querido amigo Pedro Brigger. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy es la noticia del día, ¿no? Efectivamente, buenas noches. Tambores de guerra en el Medio Oriente en la madrugada del viernes, la hora ya de Irak y de Irán. Estados Unidos atacó un convoy donde había algunos automóviles de dirigentes importantes de Irak y de Irán y mató a uno de los principales dirigentes del gobierno de Irán, un equivalente, podemos decir, a un ministro de defensa o a alguien encargado de fuerzas especiales. Esto es un muy alto cargo en el gobierno iraní y por supuesto mereció la condena por parte del gobierno de Irak, donde se cometió este ataque, y también de Irán. Ahora, Pedro, con una salvajada que dijo Trump, ¿no? Que era un terrorista. Para Estados Unidos son todos terroristas. Bueno, para Estados Unidos todos aquellos que se oponen a sus políticas, especialmente cuando invaden un país o lo ocupan, son terroristas. Lo que dicen en Estados Unidos, y lo dijo Donald Trump, que se eliminó al terrorista número 1, al enemigo público de la humanidad. Lo que pasa es que ya antes habían matado al terrorista número 1, que era Baghdadi, y antes habían matado al terrorista número 1, que era Bin Laden, y la lista es larga. ¿Y qué resolvieron? Matando uno tras otro a gente que ellos llaman terroristas, sin entrar ahora a debatir qué eran lo que hacían exactamente. El problema no es una persona. Estados Unidos ocupa Irak desde el año 2003. Este es el problema central hoy en Irak. Gracias, Pedro. Vamos a ampliarlo durante todo el programa esto. Y le doy la bienvenida a Juana Morina. ¿Hay novedades, Juancito, en la causa Nisman? ¿Qué tal, Gallego? Buenas noches. Así es. Bueno, en principio hoy la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, designó a las nuevas autoridades de las fuerzas de seguridad. En un rato vamos a estar repasando nombre por nombre. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hoy nuevamente la ministra ratificó que la famosa pericia de Gendarmería, que concluía que a Nisman lo habían asesinado, va a ser revisada técnicamente y no precisamente por las propias fuerzas de seguridad. Va a ser una auditoría externa, se pone muy interesante, mucha gente muy nerviosa obviamente porque aparentemente la pericia de Gendarmería tiene muchísimas irregularidades. En un rato repasamos todo eso y mucho más. Vamos a ver el momento en que el ministro de Trabajo, Moroni, anunciaba el aumento salarial por decreto. Escuchémoslo. El decreto es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de solidaridad, normalmente conocida como ley de emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados. O sea, lo que en realidad quisimos hacer, vamos a charlar después en el detalle junto con las preguntas, es subir aquellos salarios que habían quedado
ya sea por consecuencias de la inflación, por consecuencias de que los sectores estaban muy deprimidos o que las negociaciones paritarias no habían logrado un adecuado nivel de recuperación del salario, lo que apuntamos es a esos sectores. Apuntamos a los sectores más bajos de la escala salarial. El decreto lo que establece es una asignación fija remunerativa de 3.000 pesos para el mes de enero, a la que se le adiciona para el mes de febrero 1.000 pesos. Esto no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020. Esto está bueno explicarlo, ¿no, Fernando? Vamos a explicarlo bien. Esto se incorpora al sueldo. Sí, Antonio, el sistema es así. Si vos cobrás, vamos a poner una suma redonda, 10.000 pesos en enero, cobraste 10.000 pesos del sueldo de diciembre, lo cobraste en enero, en febrero vas a percibir los 10.000 pesos más el bono de 3.000 pesos. Ese bono de 3.000 pesos paga los aportes previsionales y paga los aportes a la obra social. Por lo tanto, de los 3.000 te quedan 2.490. De los 10.000 que percibías vas a percibir 12.490. En febrero, con el sueldo de febrero, que lo vas a percibir en marzo, esos 3.000 suben a 4.000. Y de los 4.000, como hacen los aportes que estamos comentando, quedan 3.320. Cobraste 10.000 pesos en enero, vas a cobrar 12.490 en febrero y vas a cobrar 13.320 en marzo. Y eso es lo que se sostiene por ahora, porque este aumento es a cuenta de la paritaria. Por lo tanto, a medida que se vayan cerrando las negociaciones paritarias, se van a traducir este monto fijo en un porcentaje y va a quedar el verdadero aumento salarial para este 2020. Hay que recordar, Antonio, que el salario perdió entre 19 y 20% de su poder de compra a lo largo de los 4 años de la administración de Macri. Es imposible recuperar todo eso en una sola paritaria. Lo que hace el gobierno es decir, subo el piso de la negociación, doy un monto fijo, lo cual eleva el monto de los salarios más bajos y a partir de ahí negocien lo que cada sector puede pactar. Recordemos que ayer el presidente Alberto Fernández pidió sensatez a la dirigencia sindical en los reclamos salariales que realiza a lo largo de este año. Hay un problema muy grande. Venimos de una inflación de casi 55%, vamos a tener este mes el número redondo que cerró 2020, pero va a andar ahí en 55%. Muchos gremios cerraron paritarias muy por debajo de ese porcentaje. Por lo tanto, recuperar lo que se perdió de 2019, más prever la inflación de este año, da un aumento nominal muy, muy alto. Y el gobierno quiere que ese aumento nominal baje, porque va a tener presión a lo largo sobre los precios. Por lo tanto, hay una negociación muy fina. Es interesante lo que plantea el gobierno, dando aumento por decreto de suma fija, porque eso sí sube el precio, sube el salario de los sectores que han quedado postergados y tiene un impacto menor claramente sobre los sectores o sobre los gremios que a lo largo de estos 4 años tuvieron poder de negociación y lograron seguirle el ritmo a la inflación. Te invito a que compartamos juntos las placas de inflación. A ver. Esta es la inflación que nos dejó Macri. A ver, lo vamos a compartir y lo va a empezar a explicar Fernando, ¿no? En diciembre 4.2%, 54,6 2019... es la más alta desde el 91-84%, sí, ¿no? Estamos tomando datos de Ipsos, una de las primeras consultoras que cerró el año 2019 con algunos valores de inflación. Pero están dando todas ahí en 4.2, arriba de 4%, seguro la inflación de diciembre. Y con eso te da una inflación anualizada para todo 2019 que está entre 54 y 55%. Vamos a ver. Estos son datos de consultoras privadas, vamos a ver cuando salga el dato del INDEC, el número fino. Pero ahora, ¿qué es este arrastre? Enero 2020 recibe un arrastre estadístico del 1.3%. Es que los precios no terminan el 31 de diciembre a las 12 de la noche. No tienen fecha de vencimiento. Queda estadísticamente, hay aumentos de precios que fueron a mitad de diciembre y se computan mitad en diciembre y mitad en enero. Por eso te deja un arrastre estadístico. Vos ya sabes que la inflación de enero
El piso es tiene un piso de 1.3%, va a ser superior a ese 0.3%. No mucho, porque hay una acción del gobierno muy firme en no aumentar tarifas, en no aumentar el transporte, en no aumentar los combustibles, con lo cual hay muchos precios que están pisados y por lo tanto no van a tener incidencia en la inflación. Pero ya se está hablando... Te muestro otra y mira, haces el redondeo, mira, te muestro otra placa. Alimentos y bebidas en diciembre 3.9%, en 2019 58%, un disparate. Salud 74.6%, educación 50.5%, transporte 49.5% y mantenimiento de hogar 62.1%. De acá, Fernando, deduzco que no hay plata que te alcance. Ahí, Antonio, hay algunos datos muy interesantes. Vos fíjate, alimentos y bebidas 58%, por encima del promedio de la inflación. Total. ¿Qué te está diciendo? Que los sectores de menos ingresos, que destinan todos sus ingresos a la comida, esos tuvieron una inflación más alta. Los sectores más pobres son los que tuvieron una inflación más alta. Y eso te hace subir los niveles de indigencia y los niveles de pobreza en el país. Vos fíjate, salud, 74.6. Ahí tenés todo el costo de los medicamentos que le pega muy mal, especialmente a los jubilados. Totalmente. Y está el aumento de las prepagas que le pega a toda la clase media. Por lo tanto, en salud tenés un efecto muy fuerte sobre jubilados y sobre clase media. Educación también sobre clase media, porque ahí hay mucho del aumento de la escuela privada. Claro. Y en mantenimiento, transporte, que desde mitad del año el gobierno vio que perdía expectativa eleccionaria, entonces frenó los aumentos sobre el transporte, ahí ya ves cómo empezó a bajar la incidencia de la inflación en transporte. Y en mantenimiento del hogar, que también le pega a la clase media, por eso elegimos estos valores, porque esto para demostrar que le pegó a la clase baja y le pegó a la clase media todo el gobierno de Mauricio Macri. Solo si vos agarrás los últimos datos del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, y de la distribución del ingreso, te muestra que solo el decil más rico de la sociedad ganó a lo largo de 2019. Ahora, de esta manera, Pedro, de esta manera, Fer, no hay forma que te alcance el sueldo, la plata. Bueno, ese el salario es el problema. Está totalmente destruido. Ese es el problema que enfrenta el gobierno. ¿Cómo hacer para recuperar el valor del salario que se perdió a lo largo de 4 años en un periodo de tiempo muy corto? Es todo un dilema. Y esto es pensando que el año pasado, en octubre, el gobierno dio un bono. No lo pagaron todas las empresas, porque todo lo que hacía el gobierno era mucho para la tribuna, era mucho para la instalación mediática de los temas, pero muy poco efectivo. El bono de 5.000 pesos que autorizó a pagar el gobierno de Mauricio Macri, lo recibió un sector muy chiquito de la sociedad. El resto no lo percibió porque las empresas prácticamente lo decidían a propia voluntad si lo pagaban o no. Con todo eso quedó un atraso salarial en octubre, con bono y todo, quedó 3,8, 3,2 el aumento salarial y 3,3 el aumento de precios. Estuvieron por ahí, estuvieron prácticamente empardados. Pero a lo largo de todo el gobierno de Macri, casi 20% perdió el poder de compra del salario. Ya que te tengo, te aprovecho y te hago hablar todo el tiempo hoy. ¿Por qué baja el dólar blue? Porque hay un dato muy interesante. El gobierno le aplica un impuesto 30% al dólar, con lo cual comprar dólares oficiales, solo podés comprar $200 por home banking o en forma bancarizada, pagás 63 más el impuesto del 30%. Si vos querés pagar la tarjeta de crédito, tenés la opción de pagar la tarjeta de crédito con consumos en dólares, consumos en el exterior o consumo que hiciste por el sistema puerta a puerta. Esos dólares que gastaste con la tarjeta te lo especifican al valor oficial más el 30%. Claro. Ahora, si vos tenías dólares en tu banco. En tu banco o en el colchón y lo sacaste y pagaste la tarjeta con esos dólares, no pagás el impuesto. Por lo tanto, te sale aparentemente un poquitito más barato. En vez de 83 pesos por dólar, estás pagando $1 que ya tenías, que si vas a venderlo al sistema informal te sale más barato. Es decir, hay muchos dólares en poder, especialmente la clase media, que se están volcando de nuevo a la economía. Lo están usando para financiar los gastos que venían haciendo. Y eso hace que haya un ingreso de dólares, por primera vez después de mucho tiempo, un ingreso de dólares a la economía que está manteniendo el dólar blue, el dólar negro, tranquilo, en calma. Está Hernán Lecher con nosotros, que es economista. Hernán, bienvenido, buen año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, estábamos hablando con Fernando de economía, ¿no? Y viendo este bono
o este aumento salarial, ¿no? Que 3.000 ahora... Adelanto de paritarias. Un adelanto de paritarias. Ahora, uno se pone a pensar, y los invito a todos a charlar de este tema, ¿no? La Argentina que recibió este gobierno estaba destruida, detonada, donde tenés a la mitad de la población fuera del sistema, jubilados endeudados, chicos con hambre, jubilados sin comprar remedios, una clase media cuyo salario no vale absolutamente nada, pymes cerradas, una economía detonada. ¿A quién le servía esto? ¿A un grupo de vivos? Y al sector agroexportador, a los bancos y para de contar, las empresas de servicio público. Era una redistribución de la riqueza al estilo chileno, ¿no? Donde sí, claramente regresiva. Armando feudos. Pero básicamente a eso. De hecho, si uno revisa, sobre todo en el último año y medio del gobierno de Macri, vos encontrás que no es la pyme la que le va mal. A la pyme, todos. De por sí, a los 4 años le fue mal a la pyme. A los trabajadores a los 4 años le fue mal, pero el último año y medio los balances de las grandes empresas oligopólicas en la Argentina, que vos sabés, es difícil que les vaya mal, bueno, sufrieron justamente la crisis en 2 aspectos. Uno es la caída del consumo, lo que hablábamos, que no le dieron negativos sus balances. Estoy hablando sobre todo del sector alimentos, ¿no? No le dieron negativos sus balances, pero le hicieron caer lo que se llama rentabilidad operativa o resultado operativo. Ahora, muchas de ellas además se endeudaron en dólares y el resultado, incorporando el resultado financiero, ahí sí es francamente negativo. Con lo cual, bueno, lo que sucedió fue que hasta desde esos sectores que uno podría decir a prima facie, bueno, son la oligarquía diversificada, en palabras de Basualdo, en la Argentina, y podrían tener algún tipo de afinidad con el propio Mauricio Macri. Bueno, no, claramente no, porque en términos materiales les ha hecho muy mal. Ahora, explícame esto de Vicentín, pon el recorte, ¿no? Que debe 18.400 millones de pesos al Banco Nación. Y ahora pretende refinanciar la deuda. ¿No es que a ellos les iba bien? Hay que mirar el balance. Acá tenés, mira, Vicentín en crisis. Hay que ver la noticia, pero... Hay algo muy interesante. Vicentín es un grupo cordobés. Sí. La mayoría de sus accionistas son familias cordobesas. Parecía un pago de favores, ¿no? A todos los Córdoba, esos créditos del Banco Nacional. 18.400 millones de pesos. Ahí es donde ganó Macri. ¿Y cómo los paga? Porque Vicentín no perdió plata. Hay que ver que están en el balance. Hay que mirar el balance. La verdad es que yo miré la noticia, me llama poderosamente la atención porque además es una empresa de primera línea digamos, inserta en un segmento muy dinámico de la actividad económica, con lo cual llama poderosamente la atención. Yo no hablaba específicamente de ella. De hecho, hoy cuando leía la noticia repasaba un poco esto. Digo, a ver, deviene de esta cuestión y me da la impresión que hay alguna otra cosa detrás, probablemente el proceso de endeudamiento que evidentemente ha sido creciente, y tal vez respaldando con cosas que la propia empresa no puede atender a esta altura del partido. Pero llama la atención, insisto, porque, a ver, Vicentín exporta grano, con lo cual, de nuevo, hay que ver cuál ha sido el comportamiento en los últimos años para que derive finalmente en este proceso. Me parece que hubo mucho de toma de créditos en dólares que con la devaluación descalzó toda la operación de la empresa, ¿no? También. Así que hay de todo un poco detrás de la operación de esa empresa. Claro, porque es llamativo. Realmente nos llamó mucho la atención a nosotros. Por eso pusimos el destacado, ¿no? Porque si alguien que le fue bien fue al campo. Y a los exportadores de cereales. Encima no liquidaban acá. Sí, es muy raro la situación de la empresa, pero como dice Hernán, hay que ver los balances. Hay que ver los balances. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos habían hecho inversiones muy grandes, tomaron créditos muy grandes, en un momento donde parecía que la economía se iba a expandir, en 2017, y en 2018 con las crisis cambiarias quedaron totalmente descalzados y eso potenció la deuda de la empresa, descalzándola de las operaciones, y eso le había generado. Hay otro dato también es importante, es la recuperación de las pymes. Si uno, voy a sacar una cuenta, si con todas las pymes que cerraron, Alberto Fernández tendría que recuperar 25 pymes por día. Sí, el dato creo en 4 que años hablamos, ¿no? 22.500 empresas, es una aproximación a pyme porque son empresas de menos de 100 trabajadores que desaparecen del registro de la AFIP, que son empresas que tienen trabajadores, es decir, aquellas que no tienen contratados
puede ser una empresa donde está el titular solo, supongamos, no aparecen en ese registro. Ahora, las que tienen empleados sí, va a la par de la caída de la cantidad de trabajadores, porque alguno puede decir, bueno, hay fusiones. No hay ni fusiones ni nada. Ahí lo que hay es un industricidio de las empresas pymes. Sí, a mí me parece que las políticas que... A ver, a las pymes hay cuatro ejes o 4 razones que las ha afectado, que les ha dado en la línea de flotación. Y yo creo que Alberto Fernández ha empezado a trabajar sobre los 4 aspectos, uno un poco más relegado, que es tal vez la cuestión de las importaciones. Con el tipo de cambio que tenés hoy quizás no es el eje central. Ahora, congeló las tarifas. La tasa de interés sigue bajando. Esto es una muy buena noticia para el sector productivo. Todavía sigue alta, sí, 55%, sigue siendo alta, pero empieza a vislumbrarse naturalmente otra política. Y yo diría que el eje central, neurálgico, que es la recuperación del poder adquisitivo. Mirá, recién Fernando lo decía un poco a raíz de lo del bono. Cuando vos mirás el salario en términos interanuales, bueno, sale hecho, ¿no? Eso no pasaba en los meses anteriores. Y es más, cuando vos mirás el dato de octubre, de, por ejemplo, venta de supermercados, la caída es del 1,5%. Vos decís caída, sí, pero venía de caídas de alrededor del 10%. Y la venta en mayoristas es positiva ese mes. Vos decís, ¿qué pasó? Bueno, claro, después del 11 de agosto, a Macri se le ocurrió hacer las políticas que hizo Alberto, que hace ahora Alberto. Macri hizo una parte de eso. Y evidentemente tenían efecto. No las quisieron hacer antes. Tuvieron relativo efecto. Recién estamos viendo los indicadores. Pero digo, esto de poner plata en el bolsillo de los trabajadores argentinos, claro que podía tener efecto positivo y va a volver a tener efecto positivo. Hay muchísimas medidas. Lo del bono de hoy es una noticia central, trascendente para los jubilados, para los beneficiarios de la asignación universal. Yo hacía el cálculo ayer del perdón durante 3 meses, o la postergación durante 3 meses, de los créditos del ANSES, que ahí incluye también a sectores medios, porque hay mucha gente que cobra el salario familiar y tomó créditos del ANSES. Son 9.000 millones de pesos que te liberan por mes para poner en la calle. 15.000 son los de jubilados por mes. Otros, bueno, esta medida son 16.000 más 22.000 el segundo mes. Es 100.000 millones de pesos en 2 meses. Hay un montón de salario diferido, lo que se conoce como salario diferido. Es decir, no te dan un aumento nominal de salario, pero te dan más poder de compra al salario que ya tenés. Congelamiento de tarifas, congelamiento de nafta, congelamiento de transporte. Lo que recién mencionaba respecto de los créditos del ANSES. Tenés un montón de plata puesta de manera indirecta dentro del bolsillo de básicamente las mayorías populares, digamos, que, a ver, el gobierno tiene 2 objetivos con esto. Obviamente que esos sectores, Alberto Fernández lo ha mencionado con claridad, que esos sectores que son los más postergados, bueno, vivan un poquitito menos peor, diría yo. Pero además está tratando de apuntalar la cuestión macroeconómica. Ya revisaba los datos del INDEC. El consumo representa el 55% de la demanda agregada. A ver, es imposible que te vaya bien en la Argentina en términos de PBI si el consumo no toma dinamismo. En el escenario en el que estás de depresión constante, no podés salir nunca a flote. Por eso estas medidas. Claro, hoy o hace unos días hemos puesto los ojos. En la medida que vos discutís o empezás a encaminar la cuestión de la nominalidad del ingreso o el aumento nominal de los ingresos, tenés que mirar los precios, obviamente. Por eso discutimos precios. Y acá estamos todos viendo el rol de la Secretaría, todas estas políticas, a ver cómo apuntalan la cuestión de que no se te escape la inflación, porque si no, el efecto es neutro y te queda el costo político, ¿no? Gracias, Hernán. Un placer. Hablamos de las causas que preocupan a Macri, Juan. Así es, Gallego, empezó un nuevo año y obviamente este año nuevo lo agarró a Mauricio Macri ya sin poder, ya sin la presidencia y con muchísimas causas judiciales que lo rodean. Si te parece, vamos a ver un poco el mapa judicial de Mauricio Macri de cara a este año. Como todos sabemos, lamentablemente el Poder Judicial se va acomodando siempre a los nuevos tiempos que corren y obviamente estas causas estuvieron cajoneadas, hay que decirlo, durante todos los años en los que el macrismo ejerció el poder, con excepción del caso de Marcelo D'Alessio, que lo vemos allí. Aportantes truchos, todavía queda aclarar cómo se financió el macrismo en 2015 y en 2017. El caso de
Correo Argentino, la causa que tiene actualmente el juez Ariel Lijo y sobre la cual tiene que decidir qué es lo que hace con el exministro de Defensa y de Comunicaciones, Oscar Aguad. Vemos también, por supuesto, el caso de la extorsión a empresarios, el caso del blanqueo de capitales. El hermano de Mauricio Macri logró blanquear 635 millones de pesos gracias a la ley que promovió su propio hermano. Bueno, conflicto de intereses era el nombre que le había puesto Laura Alonso. Bueno, la justicia está investigando actualmente de dónde venían esos fondos e investigando a Gianfranco Macri, quien también está involucrado en la causa que vemos abajo. Parques eólicos, 5 millones de dólares recibió Gianfranco Macri de la empresa que había ganado y revendido a la vez los parques eólicos. Como frutilla del postre, en los últimos días se agregó, por supuesto, la causa de Autopistas del Sol. 500 millones de dólares se le entregó desde el Estado Nacional a la firma Abertis, controlante de Autopistas del Sol, ex socia de la familia de Mauricio Macri. Allí declaró el ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, funcionario de la gestión de Mauricio Macri, dijo: yo me puse siempre al acuerdo que iba a firmar, que el Estado quería firmar. Abertis le reclamaba ante el CIADI 1.300 millones de dólares y el propio Balbín dijo: esto no corresponde tramitarlo en el CIADI, que es un tribunal internacional, porque no hay dictamen de la justicia local. Es decir, para llegar a un tribunal internacional tenés que venir con un fallo adverso de la justicia local denunciando arbitrariedades, justamente. Y además Balbín dijo, y si me preguntaban por la cuestión de fondo, tampoco correspondía el procedimiento. ¿Qué pasó? Balbín terminó fuera del Estado y Argentina, todos nosotros, le pagamos 500 millones de dólares a los socios del expresidente. Por todo eso, Mauricio Macri tiene un 2020 más que complicado, me atrevo a decir, Gallego, respecto a estas causas judiciales puntuales. Son muchísimas más, son más de 100 causas las que persiguen hoy en día al expresidente. Las que veíamos recién son probablemente las que más inquietan a Macri y a su familia también. Así es, sobre Autopistas Ausol, no abarcan específicamente este periodo que estamos hablando, que es la causa que le preocupa a Macri, sino en realidad el libro va entre las privatizaciones del año 96 y el 2015. En realidad la idea es hacer dos libros, uno que cuente qué hizo Macri desde el poder y otro que de alguna manera desmienta la soncera, para decirlo en términos de Arturo Jaureche, que los ricos vienen a gobernar y no necesitan robar. No roban porque ya son ricos. Exactamente. Claro. El tema es cómo hicieron esa plata, en donde hay una cifra más o menos parecida a la que durante la gestión de Macri se le dio a los socios de Macri, que uno no sabe, o en realidad sí sabe, en qué bolsillo terminó. Pero lo curioso es esto del CIADI, ¿no? Que son 500 millones de dólares, cuando acá no había juicio. Ni siquiera habían presentado una foja en la justicia local y ellos decían, no, fuimos directamente al CIADI porque ya sabíamos que la justicia local iba a fallar en contra. Y encima dijeron, nos ahorramos 400 millones de dólares. No, y encima le decían a todos nosotros, a todos los argentinos, nos decían, no, miren cómo nos ahorramos 800 millones de dólares, porque ellos nos denunciaron por 1.300 millones y nosotros solo le pagamos 500. Una cosa realmente demencial. Si hiciéramos números, solo te diría el 20% de las causas contra Argentina avanzan ante el CIADI. Y sobre ese 20%, como muchísimo, un 30% son fallos adversos. ¿Cuánto dura una causa ante el CIADI? 10 años. ¿Cuál era la urgencia del gobierno de Mauricio Macri de cerrar este caso automáticamente, ni bien se presentó la denuncia de Abertis, que por cierto se presenta cuando Macri ya queda posicionado para ganar las elecciones de 2015? Te aprovecho, Marcelo, para preguntarte, ¿y los propietarios de esa autopista, los dueños? Sí. Uno es Mauricio Macri, o el padre. Durante este periodo sí, es durante su presidencia que él se despoja de eso. Es durante el periodo de crecimiento como empresario de Macri, sin duda una de las joyas de la corona de la familia Macri es las autopistas, ¿no? Digamos, una de las, junto con el correo y junto con algunas otras, es sin duda uno de los negocios más suculentos y sin embargo es una empresa deficitaria. Esto es lo interesante, ¿no? ¿Cómo deficitaria? Y ellos invirtieron aproximadamente 89 millones de dólares. Hablamos 96. En esa época, que eran pesos dólares, sí, hablemos todo en dólares para así nos entendemos, digamos, invirtieron eso, recaudaron en casi 20 años de concesión alrededor de 1.700 millones de dólares,
flor de negocio, ¿no? Invertís Pero 89 divino. y sacás Pero divino. 1.700. Tienen un costo, seguramente, ¿no? Digamos, el desarrollo de la autopista salió hecha por ellos mismos con otra empresa. Los mismos propietarios, la otra empresa le facturó a la empresa concesionaria 260 millones de dólares para hacer la empresa, pero si pensamos que facturó 1.700, la pagó 5 veces la empresa. Fácil. ¿Y por qué deficitaria? Y deficitaria porque ellos, de alguna manera, hacen lo que técnicamente se llama una contabilidad creativa, que en realidad no es otra cosa es hijo del conflicto de interés. Claro, hablemos en criollo, es un buen curro. Es de la misma familia. Sí, claro. Es un choreo. Evidentemente ellos, por un lado, se contratan a sí mismos, 400 millones de contratos con las mismas empresas. De ellos mismos. Entre ellos mismos, se prestan a sí mismos, pagaron más de 300 millones de dólares nada más que de intereses de prestarse a sí mismos. Al principio lo hacían... Se presta con intereses. Exactamente, ¿no? Está bien. No capitalizan. La empresa permanece siempre subcapitalizada y entonces siempre le reclama al Estado que se extienda la concesión. Aumento de tarifas. Excepciones para las obras que por contrato tienen que hacer. Con este mecanismo la fueron pedaleando, fueron vaciando la empresa y llenando los bolsillos de los dueños Ahora, de la vos empresa. decís que es un curro, yo lo tomo todos los días, la Panamericana, ¿no? No puedes ir por las colectoras. Están detonadas. No hay una inversión, nada, en las colectoras. Y porque ellos fueron pateando y excusándose y usando en los momentos que hubo congelamiento de tarifas, eso como excusa para no hacer las obras que le correspondían hacer, que estaban pautadas en el contrato original, ¿no? No, y aparte hay ciertos lugares, si vos tomás la colectora, son una trampa. Porque tenés pozos, loma de burro, pirañas. Ahora, son una trampa. Bueno, hay toda una historia ahí de evasión muy fuerte y muy profunda. Como decía Marcelo, no viene esto de la causa que tramita desde hace algunos meses por el acuerdo de 500 millones de dólares. Es toda una historia, todo un entramado de presunta corrupción en torno a esta firma Autopistas del Sol, insisto, compuesta por Abertis, la española, y también por Sideco Americana, de la familia Macri. Ahora, Marcelo, ¿en qué terminaron esas causas? Porque la causa de la que yo venía hablando es justamente por el acuerdo. Es decir, el Estado le entregó 500 millones de dólares a un socio de la familia de Macri. Perfecto. Se está investigando un presunto acuerdo fraudulento. Ahora, había causas por evasión, por desinversión, por subcapitalización de la empresa, por esta contabilidad creativa que no es más que un fraude para desinvertir. ¿En qué terminó todo eso? En la nada, porque la denuncia penal tributaria que se hizo cayó en el juzgado de Arroyo Salgado, que terminó sobreseyendo a los implicados. Y la verdad es que en parte el libro está hecho en base a los 50 informes que hizo una intervención hecha por la Universidad de Buenos Aires, decretada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, primero en el 2009 y después, cambiando de quienes fueron los responsables, a partir del 2014 hicieron 50 informes en donde se denuncia exacta y precisamente cuál fue el mecanismo a través del cual se apropiaron de la plata de los contribuyentes, porque en última instancia robarle al Estado es también sacarle la plata del bolsillo a cada uno de los que, como vos, toman esa autopista y no tienen otra variable que tomar esa Siempre pago autopista, 75 pesos, no sé cómo. Y es así. Siempre pago lo máximo. Vamos a mostrar el libro de Marcelo Koenig, ahí está, ¿no? Acá lo mostramos. Este es el libro, Se robaron todo, es el título. El diputado es el autor de este libro y habla de toda la negociación de autopistas por parte de la familia Macri. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Juan, ¿qué pasa con el Nisman? Bueno, Galles, finalmente en el día de hoy la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, anunció y ratificó que se va a revisar la famosa pericia de Gendarmería, la pericia de Gendarmería realizada en la gestión de Mauricio Macri, en la que se termina concluyendo, ahora vamos a mostrar algunas de las irregularidades de esta pericia, que a Nisman lo mataron, que era un poco lo que necesitaba Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que era un poco lo que necesitaba el macrismo. Mucho se ha hablado aparte del uso hay un político. dato, yo veía parte del documental ayer, ¿no? La primera parte, que muestra cómo la oposición utilizó la muerte de Nisman para responsabilizar. No tenía el autor material,
pero sí ya tenían el autor intelectual. Claro. Bueno, la verdad es que es bastante vergonzoso el uso político que se hizo. Es patético, puede ser del una caso muerte. Nisman. Totalmente. Y es realmente patético que estemos en una suerte de partido de fútbol con 2 tribunas sobre hechos que no tienen lugar a dudas. Digo, los hechos son hechos. Uno no puede decir si le gusta tal o cual comida, pero no puede haber 2 tribunas respecto a un hecho en sí mismo. En este caso, a la muerte de alguien. Claro, es un un hecho. No debería ser debatible. Lamentablemente, estamos actualmente en Argentina con una suerte de tribuneo, una tribuna gritando asesinato, otra tribuna gritando suicidio. Pero vos sabés que lo más loco, yo he cubierto cantidad de causas judiciales, ¿no? De María Soledad para acá, ¿no? Y jamás se discutió el autor intelectual. Primero entrabas en el autor material, los partícipes y al final en el intelectual. Acá de arranque fue el autor intelectual. Acá hay alguien procesado, como Diego Lagomarsino, por participar de un homicidio. Partícipe. Por haber sido la tercera persona a la que Nisman le pide el arma. Y se lo ve salir, entrar, digamos, se sabe que no estaba al momento de la muerte. Pero si te parece, vamos a ver. Hoy la ministra de Seguridad ratificó que se va a hacer una auditoría externa de la pericia de Gendarmería. Y no solo dijo eso, sino que además dijo algo que me parece muy saludable, muy profesional y de muchísima responsabilidad por parte de la ministra Sabina Frederick, que es que esa revisión técnico-administrativa de las pericias de Gendarmería sobre el caso Nisman va a ser realizada por el Cuerpo Médico Forense, o que por lo menos ellos van a pedir la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte. De la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no quieren que vuelva a pasar lo mismo que pasó en 2017. Una fuerza de seguridad metiéndose de lleno por cuestiones políticas en un caso de relevancia política, si se quiere. Es decir... Pero aparte es el mejor cuerpo pericial de la Corte. Total, bueno, 4.000 autopsias por año hace el Cuerpo Médico Forense. Es el mejor cuerpo pericial del país. Alberto está al tanto, informado y apoya la tarea que está llevando adelante Frederick. Fue la frase del jefe de gabinete Santiago Cafiero del día de hoy, es decir, no es que Sabina Frederick está actuando sola y como tiene cuenta propista. Es una decisión de Estado y es interesante. ¿Por qué tanta gente se está poniendo tan nerviosa con respecto a la revisión técnica de una pericia? Pero aparte, cualquiera que haya cubierto cualquier noticia periodística o cualquier cobertura policial, te hablo de cualquier caso famoso y resonante, yo tuve la suerte y desgracia de cubrir la mayoría de ellos, primero vas por el autor material. Por el hecho en sí, el autor material y el autor, los partícipes primarios y secundarios. Si querés, Lagomarsino es un partícipe secundario. Ahora bien, acá de arranque se fue por el autor intelectual. Y al otro día ya decían que era o Timerman o era este o lo otro. Y cuando los jueces hicieron hincapié en la denuncia que había escrito Nisman, y cualquier tipo que haya trabajado en un juzgado dice, esto jamás lo escribió ni siquiera un pinche de un juzgado. No, los jueces ¿qué hicieron? La publicaron en el SIG para que todos podamos entrar y verla. Bueno, es realmente muy impresionante cómo quisieron, además, chuparse capitalizarlo. Sí, capitalizar la causa, llevar la causa al fuero, al juzgado que correspondía. Cuando se hizo el sorteo, cae en manos de Sebastián Casanelo, se apaga la computadora que hace los sorteos judiciales, que se supone que es una computadora que permite que las causas se distribuyan de manera equitativa entre los juzgados, y cuando se vuelve a prender, dice hay que volver a sortear y cae en Ercolini. Justo el juez que necesitaban para llevar adelante esta... Pero Casanelo fue el que lo publica. Casanelo lo publica, ¿eh? Cuando él ve la causa es quien publica en el SIG. Yo ahí la leo en el SIG, pero cuando la causa cae en él, y casualmente después aparece en Ercolini. Es realmente increíble todo este caso, pero si te parece vamos a ver por qué hay que revisar, o por lo menos por qué hoy en día el gobierno de Alberto Fernández dice hay que revisar la pericia de Gendarmería del caso Nisman. El caso de Alberto Nisman, la muerte de Alberto Nisman, cuenta con 3 informes que te diría que son fundamentales. Cuerpo Médico Forense, insistimos, la Corte Suprema es la que maneja el Cuerpo Médico Forense, 4.000 autopsias por año, concluyó que no hubo participación de terceras personas en la muerte. El análisis de la pericia criminalística de la Policía Federal dijo, a partir del estudio, análisis de manchas de sangre, que se trataría de un autodisparo. Y después tenés, de golpe, la intervención de Gendarmería... Entró por la ventana. Cuya conclusión, como bien resaltó la semana pasada Pablo Duga en este programa, la conclusión a la que iba a llegar Gendarmería sale en la tapa de Clarín 2 meses antes de que la pericia de Gendarmería empezara. Que se empezara a juntar el cuerpo pericial. La noticia sale en la tapa de Clarín en mayo
y la pericia empieza a realizarse en julio, según los registros. ¿Cómo sabía el diario Clarín cuál era la conclusión a la que iba a llegar una pericia que no había comenzado ni siquiera? Es un grado de delirio muy impresionante al que solo nos acostumbramos en la gestión de Macri, o por lo menos desde que yo tengo memoria, nunca viví algo así. Pero aparte, Juan, vos mirá algo loco. Vamos a la peor hipótesis, pero mirá la locura, ¿no? ¿Cómo alguien que iba a ser, entre comillas, acusada con una acusación que no pasaba el Congreso, no lo pasaba, va a ordenar que lo maten? Bueno. Es irracional. Es completamente irracional. Pero Gallet, directamente la denuncia de Alberto Nisman lo explica muy bien el juez Daniel Rafecas. No tenía sustento jurídico no. Ni siquiera para abrir una investigación, es decir, ni siquiera para el mínimo proceso judicial. Porque la verdad es que abrir una investigación se hace con muy poco en la justicia y sobre todo... Pero no tiene sustento jurídico. Bueno... Eran recortes de diario. Era un delito que nunca se había llegado a cometer directamente porque el memorándum nunca entró en vigencia. Y aparte hablaba de las alertas rojas que se probó que no estaban caídas. Nunca habían citado al de Interpol. Ronald Noble, exactamente. Bueno, en el juicio oral probablemente termine hablando Ronald Noble y esto se termine cayendo. Lástima que, por ejemplo, Héctor Timerman ya no esté cuando haya con una crueldad sin nombre. Impresionante. Bueno, increíble. ¿Qué decían las pericias oficiales, las primeras pericias, las que no gustaban? Las de la corte hablamos, ¿no? Exacto. No hubo rastros de pelea en el departamento de Nisman. La sangre salpicó hacia todos los costados, lo que decíamos recién del análisis de las manchas de sangre. Descartaba la participación de terceras personas. No hay huellas ni pisadas, salvo la de Nisman y Lagomarsino. No se forzó la cerradura. Tampoco ingresaron personas sospechosas o ajenas al edificio. Una gran mentira. Las cámaras del ascensor de servicio no funcionaban, decían. Bueno, se comprobó que no. Que sí funcionaban. Decían, por ejemplo, que el audio de la autopsia había sido eliminado, que no se escuchaba lo que decían en la autopsia. Mentira. Bueno, Tuni Coleman publicó en Página 12 hace un par de semanas que finalmente el audio se puede extraer, que existe, se escucha abajo, pero que se puede recuperar fácilmente. Y no es más que la charla típica de una autopsia. Facilísimo. ¿Qué dice la pericia? Seguimos con la pericia oficial. Antes de Lagomarsino, Nisman le había pedido un arma al Custodio Benítez y también a Ricardo Bogoliuk, hoy detenido en la causa de Alessio. Los dos se negaron. Bueno, uno estaba de vacaciones y Benítez creo que se negó. Nisman ingresó a su computadora el propio 18 de enero a las 7:30 de la mañana. Lagomarsino se había ido hace casi 12 horas. Y terminó revisando una página sobre el regreso de la muerte. ¿Sí? Esto es lo que surgió del análisis informático de la computadora del fiscal lamentablemente fallecido. ¿Y qué dijo Gendarmería después, ya entrado el macrismo? Que insisto, se puede complicar y mucho. Ahora voy a hablar de qué va a pasar si se llega a descubrir que efectivamente se cometió no un error, sino 10, 15, 20 errores voluntarios, intencionales, exactamente. La Gendarmería de golpe dice, mirá, acá en esta radiografía tenemos una fractura en la nariz. Golpes en los riñones y piernas. Muy bien lo explicó la semana pasada también Pablo Dugan, que en realidad había un desprendimiento, una suerte de líquido que surgía que sucede post-muerte, digamos. Post-mortem, sí. Ni la Policía Federal ni el Cuerpo Médico Forense pudieron detectarlo antes, pese a que cuentan con una larguísima trayectoria, mucho mayor, muy superior a la de Gendarmería. Pero más la Corte, incluso. Participaron otras 2 personas del asesinato dentro del baño, es decir, había 3 personas dentro del baño. En un baño chiquito. Más. En un baño muy chico. Recordemos que el cuerpo de Nisman estaba trabando la puerta y no había huellas con sangre por todo el departamento, o sea, se ocuparon de limpiar todo menos el baño. Nada, ni en la alfombra, nada. Le administraron ketamina para anestesiarlo, aunque no hay constancia de la cantidad ni de cómo se le administró, ya que no hay rastros de inyección, que es la única manera de que la ketamina tenga un efecto anestésico. Muy, muy extraño, al punto tal que ni el fiscal ni el juez, ni el juez tomaron en cuenta esto de la Gendarmería porque no tenía ningún tipo de sentido directamente. A ese nivel de delirio hemos llegado. Y también modificaron la data de la muerte. Pusieron un margen de error de más o menos, si no me equivoco, 6 horas para que ese rango en uno de los extremos pudiera llegar a involucrar a Diego Lagomarsino. A ese nivel estamos. Bueno, decía recién, ¿qué puede llegar a suceder respecto a esto? Bueno, si efectivamente la auditoría externa, si se llegara a hacer con el Cuerpo Médico Forense, pendiente de la Corte, encontrara que se han cometido no errores involuntarios, intencionales, claro, sino errores intencionales, el Ministerio de Seguridad tiene toda la potestad de presentar una denuncia contra aquellos peritos que firmaron esto y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es muy apresurado sacar como conjeturas. Responsable. Exactamente, porque vos podés cometer un error ahora.
un sinfín de errores que llevan justamente a mantener una causa abierta durante 3, 4 años, que llevan a procesar gente, que llevan a concluir que fue un homicidio, que llevan a engañar a toda una sociedad cuando el caso, desde la ciencia, desde los hechos puntuales, por ahora, parece estar bastante claro. Bueno, alguien va a tener que dar algún tipo de explicaciones respecto a esto. También fue puesto en duda en su momento la pericia de Gendarmería respecto al caso Rafael Nahuel. Será otro capítulo de ese gallo. Gracias, Juancito. Por favor.